Chicos, chicas, buenos días. Vamos a comenzar hoy un repaso general de sintaxis. Sintaxis es una palabra de origen griego que significa con orden y hace referencia a cómo se agrupan las palabras dentro de unidades superiores a los sintagmas, es decir, a los grupos de palabras que tienen un núcleo. Puede ser un nombre, el sintagma nominal o grupo nominal, un adjetivo, el sintagma adjetival o también llamado grupo adjetival, etc. Bien, este repaso corresponde a las lecciones del libro de texto 1, 2, 3 y 4. Es decir, corresponde a cosas que visteis durante la primera evaluación. En la unidad primera, entre las páginas 19 y 23, se habló de sujeto y predicado y comenzasteis a ver los complementos del verbo. En la unidad 2, entre las páginas 43 y 47, continuasteis hablando de los complementos del verbo. En la unidad 3, entre las páginas 67 y 71, terminasteis con los complementos del verbo. Finalmente, en la unidad cuarta, entre las páginas 91 y 95, se os hizo una introducción a la oración simple y a la oración compuesta. Bien, a partir de hoy, en una o varias sesiones, desde luego vamos a repetir durante unas cuantas sesiones la materia para que la retengáis bien. Vamos a hablar en principio de la oración simple, de los complementos de la oración. Bien, tenemos que distinguir en toda oración un sujeto y un predicado. ¿Qué vincula al sujeto y al predicado? Pues bien, lo vincula, lo enlaza un verbo. El verbo puede ser una cópula, es decir, cuando tiene la función única de hacer de enlace, de unir sujeto de la oración y atributo, que es como una especie de adjetivo que califica al sujeto, en cuyo caso estaremos en lo que se conoce con el nombre de predicado nominal. ¿Qué verbos aparecen en oraciones con predicado nominal? Solamente tres: ser, estar o parecer. Como dice ahí, donde dice cópula, que es lo mismo que enlace, que unión, que vínculo, su función es unir sujeto y atributo. Y aquí tenéis unos ejemplos. El chico es feliz, por poner un ejemplo. El chico está feliz o el chico parece feliz. Sujeto, el chico. Y después tenemos feliz, que es el atributo, es decir, es la palabra que funciona como atributo, lo que atribuimos al sujeto, la cualidad que atribuimos. En cualquier caso, el atributo expresa una cualidad referida al sujeto de la oración. Depende de uno de estos tres verbos, los verbos copulativos, y ha de concordar en género y número con el sujeto. ¿De acuerdo? Concordar en género y número significa que si el sujeto está en singular, masculino, como el chico, digámoslo así, el atributo también irá en masculino singular. En este caso, feliz es común al femenino. Podemos decir la chica es feliz. Pero si decimos que el chico es listo, si el sujeto es femenino, la chica no diremos es listo, sino que diremos es lista porque concuerda en género, también en número, evidentemente, con lo que es el sujeto de la oración. Para saber si es un atributo lo podemos conmutar, es decir, reemplazar, es decir, sustituir por el pronombre lo. El chico es feliz, lo es. ¿De acuerdo? Utilizamos el verbo es, el verbo estar, el verbo parecer, lo es, lo está, lo parece. Pues bien, feliz en todos los casos, o listo, o inteligente, o cualquier otra palabra que funcione como atributo, pues corresponderá a esa función. Bien, aquí tenéis una serie de, como veis, de ejemplos. Puede ser un sintagma adjetival, el atributo, como feliz, un adjetivo. Puede ser también un sintagma nominal, como la palabra doctora, que es un sustantivo, no es un adjetivo. Carmen es doctora. O también puede ser un sintagma preposicional, de Cáceres. Es decir, sintagma significa un grupo de palabras.
¿Cuál es el núcleo de estas palabras? Si es un sintagma preposicional, es la preposición, en este caso de, más luego la palabra que funciona como complemento de la preposición, que sería Cáceres. Bien, aquí tenemos pues lo que es el predicado nominal. Predicado nominal es, por así decirlo, el primer gran bloque de predicados que vamos a encontrar. Aquí tenemos un ejemplo: los alumnos de segundo E son muy alegres. Tenéis ahí los, que concuerda con son y que concuerda también con alegres, que es el adjetivo. En cuanto a alumnos, es el núcleo del sintagma nominal con función de sujeto. Son es es el determinante, y de segundo E, según veis aquí, es un sintagma preposicional con complemento del nombre. Sintagma preposicional porque su núcleo es de y segundo E es el enlace, por así decirlo, o sea, ese es el nombre. En cuanto a son, es la cópula. No ponemos verbo, ponemos cópula, ¿de acuerdo? Cuando aparece el verbo ser, estar o parecer, son verbos evidentemente, pero hablamos de cópulas. Cópula. Muy alegres es un sintagma adjetival cuyo núcleo es un adjetivo, en este caso alegres. Muy es un adverbio, funciona como atributo. Una cosa es la forma, por ejemplo, la forma de adjetivo, de sustantivo, otra cosa la función, en este caso atributo, o en el caso de los alumnos, de sujeto. De forma que aquí tenemos la oración completa, un sintagma nominal sujeto, los alumnos de segundo E, y el sintagma verbal, el predicado nominal, en este caso compuesto por una cópula, son más el atributo, en este caso un sintagma adjetival. Bien, podemos conmutarlo, como veis ahí, con el pronombre lo. Lo son. ¿Son muy alegres los alumnos de segundo E? Sí, lo son. Bien. El son, evidentemente, se refiere a muy alegres. Pasamos al segundo tipo, el segundo bloque de predicados que podemos encontrar. Se llama predicado verbal. No predicado nominal, predicado verbal. Y en este caso, el sintagma verbal está formado por un núcleo, que es un verbo predicativo. ¿Qué es un verbo predicativo? Pues el que no es atributivo. Es decir, todos los verbos, a excepción de ser, estar o parecer, que son verbos copulativos. Pues bien, este núcleo, el verbo, puede ir acompañado o no de una serie de complementos. Por ejemplo, aquí tenemos esta oración: Juan toca el piano en su casa todas las tardes. Evidentemente es una oración simple porque aparece un único verbo: toca. Tenemos un sujeto. ¿Quién toca? ¿Quién realiza la acción? Juan. ¿De acuerdo? Este será el sujeto y quedará como delante, como sintagma nominal sujeto. Toca será el núcleo del predicado verbal, que constará de todas esas palabras que veis. Toca el piano en su casa todas las tardes. Toca es el verbo, ahí está, y el predicado, el sintagma, el complemento verbal. Tenemos el piano, que va a ser el complemento directo. En su casa, otro sintagma preposicional, en este caso, que va a actuar como complemento circunstancial de lugar. Y todas las tardes, un sintagma nominal que va a tener pues también la función de complemento de este verbo, en este caso complemento circunstancial de tiempo. Es decir, que el sintagma verbal está compuesto por un núcleo, un verbo no copulativo, es decir, un verbo que no es ni ser, ni estar, ni parecer, más luego complementos que pueden aparecer o no aparecer. Son distintos tipos de complementos verbales que pueden ser o bien sintagmas nominales, sintagmas preposicionales, etc. Bien, aquí una pregunta: ¿cuáles son los verbos predicativos? Todos menos ser, estar y parecer. Pero ojo, en ocasiones ser o estar pueden usarse como verbos predicativos. ¿En qué casos? Por ejemplo,
cuando ser significa celebrarse o tener lugar. La reunión será en el aula 27. En este caso, el verbo ser equivale a tener lugar. O cuando estar equivale a hallarse, situarse en un lugar. Por ejemplo, el Museo del Prado se encuentra en Madrid. Es decir, todos los verbos que no son ser, estar o parecer. Bien, hasta aquí la primera píldora para hablar un poco de la diferencia entre los predicados, el predicado nominal con verbos atributivos o copulativos y el predicado verbal con verbos predicativos, que son los que no son ser, estar o parecer. Vincularé alguna tarea, o bien interactiva, o bien algún formulario con respecto a esta lección y continúo explicando lo que es los complementos y el resto de la oración en diferentes vídeos. Hasta luego, buenos días.